Buenas tardes, amigos televidentes de este programa Soberanía Popular TV. Aquí estamos como cada viernes compartiendo con ustedes informaciones novedosas, informaciones de interés. Y yo me digo, Dios mío, pero es que nos superamos cada viernes. Cada viernes venimos con un contenido excelente y que cada día decimos, pero estamos trabajando para todos nuestros televidentes, a quienes agradecemos inmensamente la sintonía. Y agradecerles también a todos los de aquí del canal que nos permiten llegar a cada uno de ustedes y compartirles las informaciones y los invitados que nos acompañan de igual modo, que son realmente el capital que nos permiten traer las informaciones solicitadas tanto por ustedes, por las vías de las redes sociales, por la vía de nuestros correos electrónicos y también cuando nos vemos en la calle, cuánto nos reportan la sintonía, por lo cual agradecemos muchísimo. Ya nosotros aquí llegando al fin de esta semana, pero muy emocionadas de compartir cada viernes con cada uno de ustedes, de llegar a sus hogares a través de la televisión. Buenas tardes a mis compañeras, Sonia y Amarilis Durán. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Amarilis. Pues como dices, para nosotros es un real placer estar cada viernes compartiendo con todos los que lo que nos ven a través de Teleradio América. Y como has dicho, pues sí, hoy tenemos un tema de gran interés, un tema que desde el año 2006 la Junta Monetaria pues ya había permitido la primera publicación de este reglamento tan importante para nosotros los consumidores, como para todos los usuarios del sector financiero. Y hoy, precisamente, el tema que nos ocupa es un tema que nos va a interesar a todos, porque de una manera u otra todos somos usuarios de este sistema financiero que a veces nos tortura y a veces es de tanta benevolencia hacia nosotros. ¿Qué les parece, doctora Saras? Realmente yo creo que la materia prima de todo lo que es el comercio, lo que es el accionar de nuestras vidas es el dinero. Y cuando hablamos de dinero necesariamente estamos hablando del sistema bancario nacional. ¿Y quién no ha tenido una situación en el banco? ¿Quién no ha tenido una situación con una tarjeta de crédito? ¿Quién no ha tenido una situación a nivel de los buros de créditos? Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes en lo que tiene que ver con este importante servicio. Y por eso el reglamento y lo que tiene que ver con el Código Monetario y Financiero regula todo lo que tiene que ver con los servicios bancarios. Y existe una entidad que es la Superintendencia de Bancos, que a la vez tiene un departamento, una unidad importantísima que es ProUsuario. Señores, que yo considero que es el pulmón, es lo que se llama la representatividad de los derechos de los usuarios. Y hoy tenemos en Soberanía Popular TV un programa de lujo, como cada viernes, donde vamos a conocer todas las aristas de qué se trata, de qué se trata esta institución, qué podemos conseguir y sobre todo, cuáles son nuestros derechos. Luego de la pausa tenemos, señores, una invitada destacada, encargada de este departamento y con un programa que promete saber cuáles son nuestros derechos frente a la banca privada. Gracias por mantener la sintonía en este espacio, Soberanía Popular TV. Y yo sé que todo el mundo que antes de irnos a la pausa escuchó, el que no ha tenido problema con banco, pues no es un ser humano. Ciertamente, todo de alguna manera somos impactados por alguna situación, ya sea en positivo o en negativo con la banca dominicana, país en el cual vivimos. Y nos honra con su visita esta tarde, habiendo aceptado nuestra invitación, la doctora Juliana Ramón, directora de ProUsuario. Y con ella vamos a poder aclarar muchísimas dudas que realmente son de las que más le preocupan a los usuarios, cuáles son esos derechos que la ley les reserva y cómo este departamento puede ayudarte cuando tú tengas algún tipo de situación que realmente te llena de inquietud, de preocupación y, ¿por qué no? Muchas veces pensamos que, bueno, la banca es la parte fuerte de la contratación y yo no tengo derecho a hacer nada. Y ciertamente en la entrevista en esta tarde nos vamos a dar cuenta que no es así. Así que bienvenida Juliana Ramón aquí a nuestro espacio Soberanía Popular, tu casa. Gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, Rosy, Amarilis, Sonja. Para mí es un placer y un gusto estar con ustedes y bueno, con toda su audiencia, compartiendo un poquito sobre lo que hace la Superintendencia de Bancos y de manera muy particular ProUsuario. Gracias, Juliana. Inmediatamente hay una pregunta porque muchas personas dicen la superintendencia, ¿qué es ProUsuario? Inmediatamente saber ese departamento que tú estás dirigiendo, ¿a qué se dedica? Pues ProUsuario es la dependencia de la Superintendencia de Bancos que está creada para escuchar, orientar y respaldar a los usuarios de los servicios financieros. Tiene como misión garantizar la protección de los derechos de los usuarios e impulsar su empoderamiento, procurando que existan relaciones armónicas e equilibradas entre los proveedores de servicios, que son todas las entidades de intermediación financiera, es decir, los bancos, las asociaciones de ahorro y préstamo, las corporaciones de crédito, y los usuarios. Entonces, estamos aquí como en calidad de árbitro imparcial para recibir sus quejas, sus reclamaciones, sus denuncias, pero también para orientarles, para explicarles y acompañarles a entender cómo es el funcionamiento de los productos y los servicios que se reciben desde las entidades de intermediación financiera. Juliana, pues, sabes que desde un principio cuando la Junta Monetaria publicó los reglamentos de ProUsuario, siempre se creó la idea de que ProUsuario era simplemente para velar aquellas cláusulas que se consideraban abusivas entre la relación del usuario y de los bancos. Pero sabemos que esto ha variado mucho. Entonces, ¿cuáles son exactamente esos casos en los cuales uno puede acudir a ProUsuario a fin de reclamar sus derechos? Y también, ¿por qué no? ¿Cuáles aquellos casos no son competencia de ProUsuario? Sonja, es una muy buena pregunta. Como dices muy adecuadamente, lo que nos enmarca al final es un mandato de ley. En primer lugar, la Constitución de la República Dominicana enarbola el derecho de protección a los consumidores como un derecho fundamental, es un derecho de rango constitucional. La Ley Monetaria y Financiera, en su artículo 53, también recoge una obligación a cargo de la Superintendencia de Bancos de protección de los usuarios. Y como bien dice Sonja, en ese articulado se empieza por asignarnos la tarea de asegurarnos de que los contratos que se suscriben con las entidades sean equilibrados, que como son contratos de adhesión, es decir, contratos que yo como un particular no puedo exigir que sean modificados, entonces alguien tiene que asegurarse que lo que se incluye en esos contratos sea equitativo, sea armónico para todos. Y eso es sin duda una de las funciones principales de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, como bien señalas, dentro del contexto del reglamento de protección a los usuarios, se abre el abanico de las cosas, de los servicios que tenemos que dar desde ProUsuario para asegurarnos que en la República Dominicana, para estar a la par con la tendencia internacional, pues tenemos todas las herramientas necesarias para contar con un sistema robusto de protección a los usuarios dentro del sector financiero. Y en ese tenor damos varios servicios. El más emblemático es el de las reclamaciones. Es ese acceso que tienen los usuarios a poder solicitar que se le corrija una situación cuando entienden que se le ha vulnerado un derecho o que lo que han contratado no se le ha prestado en la forma en la que se le prometió. El usuario tiene derecho a exigir primero ante la entidad que sea corregido y luego entonces tiene la ventanilla de ProUsuario abierta para revisar ese tratamiento que le dio la entidad a su reclamo. Pero en adición a eso también ProUsuario pues tiene disponibles servicios de información financiera. Es decir, yo puedo ir a la oficina y solicitar que la oficina me ayude a identificar todos los productos que tengo en el sistema, por ejemplo. Esto es algo que es muy útil en el caso del fallecimiento de un familiar, que perdemos a un padre o a una madre y necesitamos para los fines de la determinación sucesoral entender y conocer dónde tenía productos en el sistema. Esto es algo que se puede hacer desde ProUsuario. La superintendencia también custodia una central de riesgo que concentra todas las obligaciones pasivas que tienen los usuarios en el sistema y yo también puedo solicitar una consulta como lo hago en los burós de créditos o en las sociedades de información crediticia. Eso también es otro servicio que está disponible desde ProUsuario. ¿Y qué hemos hecho desde el inicio de esta gestión? Pues asegurarnos que ampliamos nuestros canales de acceso para que esta propuesta de valor, para que estas herramientas que
están a disposición de los usuarios, pues le lleguen a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Y por eso hemos apostado a la tecnología, a la digitalización, y estamos dando estos primeros pasos que han sido fundamentales, contundentes, pero que son los primeros y que seguiremos, ¿verdad?, creciendo mucho para asegurarnos que la mayor cantidad de usuarios de los servicios financieros queden impactados por los servicios de la oficina. Y con esto nosotros estamos convencidos de que contribuimos a la construcción de un mejor entorno financiero. Muy bien, eso me pone a pensar, y para traducirlo un poco a una gran parte de nuestro público, que ProUsuario está para cuando usted quiere saber, cuando fallece lamentablemente cualquier familiar, saber dónde pudo haber quedado algún tipo de valor en cualquier institución bancaria. Lo único es que para eso asumimos que debe tener las calidades y presentar la documentación correspondiente, y así podemos consultar en toda la banca nacional si real y efectivamente esa persona dejó o no dejó, porque nos encontramos, Juliana, con muchas personas. Él debe haber dejado un dinero, pero no se sabe dónde está. Entonces, bajo este departamento que muy bien diriges, pues que sepan los ciudadanos que tienen esa facilidad a través de ese importante departamento. Así es, Amarilis, y es una aclaración muy válida. Sin dudas, hay que tener un interés, ¿verdad?, legítimo, como decimos los abogados, que les habilite a tener acceso a esa información. Sin duda, hay mucha información sensible que se maneja en la Superintendencia de Bancos, y todo lo relativo a nuestras cuentas, a nuestros balances, a nuestras deudas, pues es información personal. Y todos los accesos, pues nosotros lo que hacemos es que tenemos dispuesto para esto una serie de protocolos, una serie de procesos que nos permiten a nosotros identificar quién real y efectivamente tiene derecho a recibir esa información, y le pedimos cosas sencillas, ¿verdad?, sin interés de entorpecer los procesos, pero claro, protegiendo la intimidad del titular de la información. Por eso esas informaciones se entregan por el momento en persona, hasta que desarrollemos nuestra aplicación virtual en la que estaremos asistidos por tecnología que nos va a permitir validar la identidad de manera adecuada, y ya se podrá acceder a esos servicios pues en línea. Pero por el momento tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad?, que responden a la necesidad de salvaguardar el derecho de intimidad de las personas. Tú sabes que también con ese comentario, Amarilis, que haces, me recuerdo, porque son muchos los servicios, de otro servicio muy interesante que está disponible incluso en nuestro portal web, que es el de poder consultar si tenemos cuentas abandonadas o inactivas en las entidades, y también si tenemos algún ahorro en una entidad que haya sido intervenida o que se encuentre en proceso de liquidación. Todas esas entidades del pasado que han dejado de existir y que la superintendencia tiene el trabajo pues de administrar su proceso de liquidación y de ir devolviendo el dinero a los ahorrantes en la medida en la que se genera liquidez de esa liquidación. En la página, en el portal web de ProUsuario, que es www.prousuario.gov, como gobierno en español.do, tenemos habilitadas esas dos consultas, en la que introduciendo su número de cédula, usted puede identificar si tiene cuentas que no ha movido en un tiempo y que debería de ir a darle calor, ¿verdad?, a esas cuentas, o si han pasado el estatus de abandonado y se encuentran en el Banco Central, o si tiene también cuentas dentro de una entidad, ahorros por ahí, en una entidad de intermediación financiera que haya sido intervenida y que pueda entonces reclamar que se les sean devueltos esos ahorros a la Superintendencia de Bancos. O sea que lo que hemos tratado de hacer desde la super trabajando con ProUsuario, es pues retomar un poco de la relevancia de la superintendencia que tenemos de cara a los usuarios. Por lo general pensamos en la Superintendencia de Bancos como usuarios de los servicios en pocas instancias. No nos acordamos de ella, sentimos que es una superintendencia de bancos, ¿verdad?, con ese apellido tan pesado que tiene, y lo que hemos querido y lo que ha querido el superintendente también, Alejandro Fernández W., que sin dudas es el motor de este cambio y de esta pues proyección de ProUsuario, es precisamente pues traerle esta propuesta de valor a los usuarios, que la superintendencia se haga relevante para la sociedad y que dejemos un legado a futuro para que la superintendencia tenga que continuar con este acompañamiento cercano a todos los usuarios. Excelente. Muy bien. Una pregunta, Juliana, en ese mismo orden, perdona, Rosy, pero eso es solamente para a la banca nacional, ¿o existe algún tipo de cooperación
para obtener esa misma información a nivel de banca internacional? No, esto se circunscribe el ámbito de competencia y realmente gracias por recordármelo porque era parte de tu pregunta inicial. Se circunscribe a las entidades que están vigiladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Entonces, es estrictamente local. Nosotros vemos las entidades que están autorizadas a operar, a intermediar, a captar ahorros del público y a prestar más adelante, ¿verdad? Que eso es una actividad que está reservada especialmente para algunos tipos de compañías que las define la ley monetaria y financiera, y esas quedan bajo la sombrilla de la superintendencia. Esas son las que nosotros, pues, sobre las cuales tenemos competencia. Esto no incluye a las financieras o al prestamista, o si voy al colmado, o ¿verdad? O a mi tía que me hizo un crédito, ahí nosotros no podemos intervenir, pero lo que sí hacemos es, pues, que aportamos mucho contenido educativo para que las personas entiendan los beneficios de contratar con entidades que tienen el respaldo de una supervisión por parte de una autoridad. Y en ese tenor, pues, estamos continuamente alimentando nuestras redes sociales, que es importante que nos sigan en ProUsuario RD, en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Ahí tenemos todo el tiempo, pues, información interesante, respondemos preguntas y estamos ahí en esa conversación continua con el usuario. La verdad que están haciendo una tremenda labor. Una de las designaciones que más me emocionó del presidente Abinader, una vez y comenzó a emitir los decretos y designaciones, fue la del señor Alejandro Fernández, porque yo vengo siendo de él una fiel seguidora a través de Argentarium. Y yo dije, bueno, aquí es que vamos a saber si cómo son las cosas diferentes, si con guitarra y con violín. Porque realmente todas las orientaciones que él daba en sus talleres, y que yo era sumamente, y soy sumamente seguidora de él, era precisamente orientando al usuario de cómo organizar sus finanzas, pero también cómo no dejar avasallar sus derechos. Y yo dije, wow, pero mira, mejor no pudo ser. Y ya veo cómo se va orientando el departamento. Y sé que van a lograr y siguen haciendo una gran labor y van a lograr más aún. Hay una pregunta que realmente preocupa mucho a la gente. ¿Qué hago? ¿Me quejo? ¿Reclamo ante usuario? Y quisiéramos que nos deje claro cuál es la diferencia, Juliana, entre lo que es una queja y lo que es un reclamo. Y en caso de yo tener una reclamación o una queja abierta, hay otro tema que nos preocupa mucho, y es que cuando vamos a la entidad o al banco a la cual me estoy quejando, por lo regular me dicen, tú tienes que pagar el monto adeudado y a partir de ahí, cuando ya tú tengas la cuenta en cero, tú puedes ir a reclamar ante ProUsuario. Tengo yo la obligación de, si tengo una reclamación abierta en proceso, ¿debo pagar esa cantidad que el banco me está reclamando? Rosy, primero responderte a ese comentario efusivo que haces de cara a nuestro superintendente. Yo creo que muchos sin duda nos emocionamos. Sin duda Alejandro Fernández W es no solamente un increíble profesional, también es una gran persona, es un ser humano de muchísima calidad humana, valga la redundancia, y sin duda se está esforzando en tratar de hacer la mejor gestión posible, de construir una superintendencia íntegra sobre pilares muy bien establecidos, y está haciendo un trabajo de liderazgo fantástico, alineado, ¿verdad?, con ese plan de gobierno que le fue dado ese espacio por parte del presidente Luis Abinader. Y para mí, sin duda, ha sido un privilegio compartir con él desde ProUsuario, y porque también esa idea es un poco tentadora de entender que esto es una agenda personal que él está trayendo también aquí a la superintendencia por lo que él hacía anteriormente, pero como les comentaba al principio, esto responde a ese mandato legal, esa obligación que tiene la superintendencia de desarrollar este espacio, y lo que hemos sentido es que hasta la fecha, pues, había mucha potencialidad de explotar esto aún más, y lo que queremos es asegurarnos de que una vez, pues, no sea esta la administración que esté, lo que hayamos construido sea un legado tan contundente, tan importante, que los propios usuarios van a reclamar que permanezca. Y estamos seguros que con esta entrega de valor, pues la superintendencia va a crecer y va a ser una institución de muchísimo más impacto positivo para nuestra sociedad, y estamos, por lo menos eso sí le podemos prometer, comprometidos con hacer las cosas bien, y estamos trabajando arduamente para que así sea.
En cuanto a tu pregunta de si qué es una reclamación, qué es una queja, qué es una denuncia, sin duda estos son temas que hay que desmenuzarlos, hay que hablarlos mucho porque generan mucha confusión. Una reclamación, que es quizás lo más común, es lo que interviene cuando yo tengo una relación contractual con el banco, cuando se refiere a algo que yo tengo contratado con el banco. Tiene que ver o con mi tarjeta de crédito que identifico un cargo no autorizado, o me pasa algo con mi préstamo que siento que no se me ha aplicado un pago de manera adecuada, pero siempre se vincula una relación con la entidad. Y en esos casos yo tengo que ir primero a la entidad. Y a pesar de que suena un poco pesado, la verdad es que lo justo, si lo pensamos en frío, es que le demos la oportunidad a quien presumiblemente nos hizo un daño que lo corrija, ¿verdad? O sea, nos vamos a la entidad a decirle, mira, entidad, esto no era así, por favor, corrígeme esto. La entidad tiene un plazo de hasta 30 días por lo regular, con algunas excepciones, para atender esa reclamación. Si no te responde en esos 30 días o la respuesta que te da no te satisface, tienes hasta 60 días para venir a Prousuario. En Prousuario revisamos el caso, analizamos todas las aristas, le pedimos informaciones a los usuarios, a la entidad, y como árbitro imparcial que debemos ser, que nos ceñimos por la normativa vigente, pues decidimos si el tratamiento que le dio a la entidad fue el correcto o no. Y de no ser el correcto, pues tenemos la facultad legal de instruir cambios, de instruir a las entidades a hacer la devolución que corresponda, a hacer la corrección que corresponda. Y ahí te digo de manera muy interesante que la mayoría de las decisiones que emanan de Prousuario son favorables al usuario. O sea que esa cultura de que yo no voy a persistir, no vale la pena reclamar, tenemos que repensarla, porque lo cierto es que muchas veces cuando nos acercamos a Prousuario, pues el usuario queda con ganancia de causa, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué son las quejas y las denuncias? Las quejas y las denuncias son otras oportunidades que vienen también en el reglamento que le permiten a los usuarios denunciar acciones o prácticas que identifiquen, que entienden que impactan a los usuarios, pero que no necesariamente están vinculados a un producto que yo tengo con el banco. O sea, una denuncia es algo que afecta a terceros, que yo estoy viendo, mira, esta entidad me estoy dando cuenta que hace X o Y cosa, yo puedo ir a poner una denuncia ante Prousuario, es como un llamado de atención, miren, ojo, entidades, esto está pasando, revisen esto, por favor. Y una queja es lo mismo, pero cuando sí me afecta. O sea, yo no tengo que tener un producto, pero la entidad está haciendo algo que me afecta a mí. Entonces ahí yo abro una queja, porque no es que tenga una relación contractual, la entidad no tiene por qué recibirme una reclamación en esos casos. Entonces las quejas y las denuncias se van directamente a Prousuario. Y son esos espacios en los que identificamos acciones que entendemos que las entidades deben de corregir. Increíble. Juliana, y exactamente ese mismo orden de idea me viene aquí una pregunta que se conecta con lo que acaba de decir. A veces esa terminología que los consumidores no manejan y muchas veces tiende a confundirse. Y aquí tenemos que, cuando nosotros estamos ante una institución bancaria, nos hablan de lo que es el historial crediticio y el score crediticio. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos y cuál es la importancia de ambos? Pero para que nos responda esta pregunta, vamos a hacer una pequeñita pausa para los intereses comerciales que tenemos y continuamos contigo inmediatamente después. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Realmente creemos que nadie está movido de su televisor porque es un tema que a todos nos interesa, nos apasiona y la verdad que Juliana ha sido una experiencia maravillosa compartir contigo esta tarde. Entonces, retomando la pregunta con la cual concluimos el bloque anterior y es relacionado con qué es la diferencia o qué es el historial crediticio y qué es el score crediticio, porque muchas veces vamos a las instituciones y nos hablan, tiene un buen historial, pero tiene un mal score. Entonces, ¿en qué consisten ambas cosas? Sonja, es importante que el usuario esté consciente de que su comportamiento, ¿verdad?, en el mundo financiero deja huellas.
y eso es un poco la símil que tenemos que entender cuando hablamos del historial crediticio. El historial crediticio no es más que el registro, el histórico de tu comportamiento en todos los aspectos, interacciones que hayas tenido con las entidades de intermediación financiera. Hay una serie de compañías que se dedican, y son los burós de crédito, que se dedican a recopilar, almacenar y a procesar esa información y se queda disponible para las entidades. Como parte del servicio que dan esas entidades también procesan esa data y sacan lo que se llama un score, o le ponen como un número, una clasificación que te permite decir a ti, vamos a decir, ponerle un valor a tu comportamiento, si ha sido bueno, malo, ¿verdad? O dónde te coloca en una regla en comparación con tus pares. Entonces, la verdad es que la importancia de ese histórico es que esa es como tu carta de presentación a las entidades. Las entidades lo utilizan para determinar cuánto te pudiesen prestar, cuál es tu capacidad de cumplir y vamos a decir, la probabilidad que tengas para cumplir. Y aunque parecería que a veces que es un poco duro, lo cierto es que tenemos que reconocer que en el pasado el acceso al crédito se dificultaba porque esa labor de inteligencia tenía que hacerse desde adentro de las entidades y era mucho más limitado. Ahora, con el histórico, ¿verdad?, generalizado para todas las entidades, pues todo el mundo que empiece con un producto pequeño y que se maneje bien puede ir construyendo su crédito, como le decimos. Entonces, la idea es que el usuario tiene que saber que tiene que manejar y conocer lo que dice de él el historial crediticio y que lo utilice como una herramienta, porque también es lo que le permite tener acceso al crédito. Qué bien. Juliana, ¿puede el banco cambiarme las condiciones de pago de mi préstamo sin mi autorización? ¿Y podría yo cancelar mi préstamo sin tener que pagar penalidades por esa decisión? Las condiciones de pago no, pero hago una aclaración. Hay lo que se llaman cláusulas o condiciones variables que el banco se reserva y son cosas que dentro del contrato que suscriba, sea de un préstamo, las tarjetas de crédito son préstamos, eso es importante saberlo, ¿verdad? Que el banco puede variar. Ahora, esas variaciones no pueden versar sobre cosas que no sean condiciones variables, que les voy a explicar un poquito cuáles pueden ser esas, y tienen que ser notificadas con al menos 30 días de antelación al usuario. Las condiciones de pago, es decir, cuánto yo te debo de pagar, y en el momento en el que se aplican esos pagos, no son condiciones que se pueden variar. La tasa de interés se puede variar. Por lo general, se reserva. Todo depende mucho de qué dice el contrato que nosotros suscribimos con la entidad y por eso es tan importante que al momento de contratar un producto nosotros preguntemos, nos informemos, leamos todo y si tenemos cualquier duda nos acerquemos a nuestro oficial, a una persona de confianza o a ProUsuario para que nos ayude a entender. Porque en principio hay cosas que no pueden cambiar y otras que sí. Las que pueden cambiar tienen que ser notificadas con anticipación al usuario. Tu segunda pregunta, que también es una que genera cierta, pues vamos a decir, puntos de dolor para el usuario, es difícil de entender por qué si yo lo que te debo y lo que hago es pagarte antes, en vez de premiarme, ¿por qué me penalizas con un monto que te tengo que pagar de manera adicional por pagarte una deuda? Ahí vuelvo a insistir. Lo realmente triste en esas situaciones es que el usuario se entera al momento de decidir que va a prepagar su obligación y no que estuvo consciente de eso desde el primer momento. Porque lo que no puede pasar es que la entidad le diga a usted, sin no habérselo dicho antes, que ahora, porque yo decidí prepagar, tengo que pagar una penalidad. Sin embargo, reconocemos que es costumbre, es una práctica común en el mercado que las entidades pues pongan una penalidad por prepagar, por pagar antes de tiempo. Y eso tiene justificaciones en el sentido financiero por el costo del dinero en el tiempo y por las proyecciones que hacen las entidades de cara al comportamiento de esa facilidad que le otorga. Ahora bien, insisto, lo importante es que el usuario esté en conocimiento, que sepa desde antes, al momento de suscribir su préstamo, en qué condiciones aplica esa penalidad. Y que también nosotros, incluso desde la superintendencia, lo que le instamos es a hacer su análisis completo, porque de repente quizás
prepagar, si consigue una mejor oferta en otra entidad, puede que le siga resultando más barato que quedarse con esa entidad. Entonces, es una cuestión también de informarnos, de empoderarnos como usuarios, de manejar las informaciones relevantes a nuestro producto y de que cuando no entendemos o no estamos conformes, saber que tenemos el derecho de exigir más información y de buscar ayuda. Pero en ambos casos, la respuesta ahí siempre va a ser que va a depender de lo que se contrató originalmente y de los términos de su contrato. Importantísimo abrir los ojos, mi gente que nos está viendo en esta tarde. Al momento de cuando contrato, llego al acuerdo para los fines de un préstamo o cualquier otro producto del banco, es identificar, leer, a pesar de que son estos tipos de contratos de adhesión que simplemente, bueno, tú lo firmas, lo tomas o lo dejas, pero tienes la opción de saber lo que estás firmando, no que te vengan a sorprender. Hay otro tema muy importante, Juliana, y es el aspecto del movimiento, cargo del movimiento de cuentas y ese balance mínimo que yo tengo que dejar en la cuenta, que nos llevamos también tremenda sorpresa. Cuando nosotros retiramos hasta que dejamos 200, 300 pesos en una cuenta y creemos que eso no nos está generando un cargo. ¿Hasta qué punto es legal que a mí me cobren por yo no tener un balance mínimo, por no darle movimiento a mis cuentas? ¿Hasta qué punto eso es legal? Rosy, muy buena pregunta. Insisto primero siempre porque me gusta impulsar esa visión del usuario empoderado. Luego le entramos a la entidad, ¿verdad? Pero volvemos al punto donde es importante que desde el primer día el usuario esté claro qué está contratando. Lo primero que tiene que hacer el usuario es entender su necesidad. Nosotros hemos visto muchos casos de personas que nos vienen con una situación de que tengo una cuenta corriente que me genera muchísimos cargos y nosotros lo pagamos ahí y le decimos, ¿usted hace cheque? ¿Para qué usted necesita una cuenta corriente? ¿Por qué no buscó una cuenta de ahorro? Entonces, primero, usuario. Vamos a tratar de compartir esa visión de que nosotros sabemos cuál es nuestra necesidad, comparamos, analizamos los tarifarios donde tienen que estar contenidos todos los cargos de manera expresa que pueden ser real y efectivamente cobrados a su producto. Lo que no esté en su tarifario, lo que no se le haya notificado al momento de apertura, no es un cargo válido, no es legal. Entonces, has preguntado por dos cargos, bueno, y ya, ¿verdad? Para la parte que le toca a las entidades, ahí tengo que decir que las entidades tienen la obligación de informar de manera clara, completa y oportuna a los usuarios todos los cargos asociados a los productos que les entrega. Y ahí, de manera muy interesante, voy a destacar que opera un principio dentro del régimen de protección de los usuarios que se llama que la duda favorece al usuario. El usuario, quien tiene que prever la prueba de que yo le dije al usuario todo lo que tenía que darle, que está publicado en mi página, está aquí en mis políticas de lo que yo le entrego a los usuarios, es la entidad. Entonces, a la entidad le toca y sobre la entidad cae esa obligación de darle toda la información. Entonces, de manera puntual hablaste de dos cargos, Rosy. El primero es el cargo relacionado a la ausencia de movimiento de las cuentas. Esos cargos no son legales. El año pasado, la Junta Monetaria emitió una resolución que de manera expresa y tácita eliminó la posibilidad de que las entidades de intermediación financiera cobraran por ausencia de movimiento en las cuentas. Ya a usted desde mayo del año pasado, porque a pesar de que la resolución es de abril, les daba un tiempo de, vamos a decir, de acomodar sus sistemas a las entidades de intermediación financiera. A partir de mayo del año pasado, del 2020, esos cargos por ausencia de movimiento no son posibles. Si alguien los está identificando, tiene que reclamarlos ante su entidad y luego, ¿verdad?, venir a ProUsuario si no recibe una respuesta adecuada. Sin embargo, el cargo asociado al mínimo requerido, al balance mínimo requerido, es permitido. Y aquí voy a hacer el comentario siguiente. Nuestro sistema financiero se basa sobre la libertad tarifaria. La ley monetaria y financiera prevé que los bancos y las asociaciones tienen la libertad de determinar qué cobran por los servicios que ofrecen. Y la superintendencia en ese sentido no puede imponerles reglas en cuanto a las tarifas que decidan cobrarle a los usuarios. Ahora bien, el usuario sí tiene la facultad y el derecho de comparar y decir, yo me voy por esta entidad
que bajo este criterio me sale más económico porque tienes tarifas distintas. Las entidades son 48 en nuestro sistema, son muchas, son diferentes y no todas cobran lo mismo por todos. Entonces, ese cobro específico relativo al cargo mínimo, pues sí está permitido porque no está prohibido, ¿verdad? Entonces, como opera que no hay una prohibición expresa como pasó con los otros cargos, las entidades tienen la facultad de decir, a mí me cuesta tenerte disponible en mi plataforma, en mi sistema operativo, este dinero que yo tengo que custodiar, administrar, eso tiene un costo. Y para que eso me sea rentable, porque al final los bancos son un negocio, no se nos puede olvidar eso, ¿verdad? Tú tienes que tenerme aquí por lo menos X cantidad. ¿Qué está mal? Que el usuario no lo sepa, que el usuario vaya, abra una cuenta, deposite un dinero y que no se le diga al usuario que tiene que mantener en esa cuenta un balance X para que no se le genere cargos. Por lo general esos cargos están en los tarifarios, por eso insistimos. Por lo general no, deben estar, porque si no están no los pueden cobrar, pero esos cargos están en los tarifarios. Insistimos en esa necesidad de que el usuario se informe. Ahora, si entiende cualquier usuario que no solo esos dos, cualquier cargo que le están cobrando, que no ha sido debidamente transparentado por la entidad o que no ha sido aceptado por ellos de manera expresa, usted lo puede reclamar. Porque si bien nosotros no podemos regular cuáles cargos cobra la entidad, nosotros sí podemos regular que los conceptos por los cuales cobre cargos sean los adecuados y que los cargos que se estén cobrando conforme a la normativa. Muy interesante, Juliana. Me surge una pregunta a propósito de toda la crisis que hemos venido arrastrando antes y después del COVID, un poquito más agravada. La situación del historial de crédito, ¿hasta dónde realmente resulta una discriminación, una facultad de la entidad de intermediación financiera de tomar en cuenta los movimientos míos de los reportes crediticios para darme o no un préstamo, donde hoy las MIPYMES están pasando por situaciones que todos conocemos, pero producto de la misma situación, muchas entidades no han podido cumplir. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto esto marca una diferencia con un antes y un después? Amarili, sin duda, lo primero que procede aquí es solidarizarse con la situación que estamos viviendo y desde la superintendencia no somos ajenos al impacto real que ha generado la pandemia del COVID-19. Estamos conscientes de que ha sido un contexto difícil, duro y que ha impactado a miles de dominicanos, a miles de familias y a miles de pequeños y medianos y grandes empresarios también. Y en ese tenor, desde el inicio de nuestra gestión, nos hemos embarcado en asegurar un acompañamiento adecuado tanto a los usuarios como a las entidades. Continuamente en nuestros intercambios estamos revisando el tratamiento que le han dado las entidades a las posibles reestructuraciones, los refinanciamientos que sí se han dado y que quizás pues pudiesen tener una medida más abierta, más, vamos a decir, abarcadora, pero aquí entonces también tenemos que reconocer algo muy importante. El dinero que presta el banco no es solo del banquero. El dinero que presta el banco es de otros usuarios, como tú, Amarili, como Rosy, como Sonja, como yo. Y entonces cuando el banco deja de cobrar a un deudor que no le paga, pierde quizás parte de muy mínimo del capital del banco y mucho ahorro de otros usuarios como nosotros. Entonces, los bancos están obligados, tienen sobre ellos la responsabilidad de asegurarse que las facilidades de créditos que otorgan, ellos prevén cierta certeza de la recuperación de esa obligación, porque de eso se trata ese ejercicio de intermediación que ellos hacen. Captan dinero del público, lo prestan a otro con la intención de que ese tercero que lo recibe lo va a devolver. Entonces, en su momento se habló de una idea de que si una amnistía crediticia y que nos borramos todos y nos olvidamos de lo que existe en el historial. Y sin embargo, ahí te voy a hacer una pregunta, Marily, si cambiamos un poco la óptica. Si tú durante la pandemia pudiste mantenerte cumpliendo y honrando todas tus obligaciones, ¿verdad? Y sin embargo yo, por razones exógenas, porque lo reconocemos, no fue que no quise, no pude, pero ambas tuvimos dificultades. Quizás desde tu perspectiva en ese momento dirías, bueno, no es justo que nos traten igual,
porque real y efectivamente tuvimos un comportamiento distinto. Ahora bien, eso no significa que Juliana se va a quedar con una letra escarlata para el resto de su vida. Tiene que fluir de manera de que pasado el tiempo yo pueda reconstruir mi crédito. Y nosotros también hemos insistido mucho en esas posibilidades de reestructuración, de que las entidades aprovechen esas flexibilidades que se le ha dado desde las autoridades monetarias para que acompañen a los usuarios en estos momentos. Pero noticias positivas, la morosidad del sector, o sea, las personas que han dejado de pagar, no son tantas ni tan abrumadoras como quizás pensaríamos. Los indicadores del comportamiento del sector formal se han mantenido bastante estable en este contexto, lo cual habla maravillas del usuario, más que del sistema, del usuario. Se han comprometido y han mantenido esa obligación de pagar. Pero tenemos que recordar eso. Muchas veces se nos olvida. El dinero que presta el banco no es todo del banco, es también de otros usuarios y tiene la responsabilidad de custodiarlo y de garantizar que lo que presta lo puede volver a cobrar. Así es. Existe una situación, Juliana, que se da en los usuarios del sector financiero, y es que muchas veces los bancos tienen una serie de requisitos, inclusive para abrir una cuenta, y no todo el mundo cumple con los requisitos. A veces nos han llegado consultas de requisitos que parecen hasta absurdos. Quiero abrir una cuenta, tráeme referencia de otra cuenta en otro banco, y a veces no lo tienen. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Puede un banco negarse a abrirme una cuenta bancaria? Y en caso de que se niegue a abrirme, ¿qué puedo yo hacer? Pero también en aquellos casos en que por un tema de la nómina electrónica, en mi trabajo me abren una cuenta bancaria, cuando yo termino de trabajar ahí me pueden cerrar la cuenta, la puedo seguir utilizando o tengo yo que hacer una nueva solicitud de cuenta. ¿Cómo manejamos eso? Sonda, dejar esta pregunta tenemos que identificar, ¿verdad?, dos aspectos muy importantes. Lo primero que tiene que quedar muy claro es que conforme los términos del Reglamento de Protección al Usuario, todos tenemos derecho al acceso a productos y servicios dentro del mercado financiero. Eso es un derecho que se nos prevé conforme a la normativa. Ahora, eso tenemos que matizarlo con la obligación que tienen las entidades de custodiar lo que se llama la integridad del sistema. Las entidades de intermediación financiera tienen que hacer lo que se llama un proceso de debida diligencia o de conozca a su cliente que le permita determinar el origen de los fondos, de dónde viene ese dinero que usted va a depositar ahí, cuál es su perfil, porque tienen una obligación de ley también de garantizar que lo que pase por las entidades sea lo que efectivamente puede pasar por las entidades. Ahora bien, otra cosa que también tenemos que destacar es que no es posible imponerle a una persona una relación contractual frente a otra. O sea, por ejemplo, yo no podría a ti, Sonia, obligarte como abogada a tomarme a mí como cliente. Nadie puede imponerte esa obligación. Lo mismo pasa un poco con las entidades. Sin embargo, vamos a decir, esos rechazos no pueden ser en base a discriminaciones no justificadas. No puede ser por discriminación. Siempre tiene que ser apegado a alguna normativa que le requiera ese resultado. Y vale la pena resaltar que con la nueva ley de lavado, que ya no es tan nueva porque es del 2017, pero que ha revolucionado mucho, la carga de esa debida diligencia se ha aumentado y no se compartió, no se comentó tanto quizás el efecto de esa ley en su momento, y mucha gente pues piensa que es a la ligera a veces, que las entidades no quieren pues ofrecer servicios, y sin embargo tenemos que reconocer que tienen esa responsabilidad. Dicho eso, la Superintendencia de Bancos, y también sensible a ese tema, y quizás un tuit muy famoso para Rosy que sigue al superintendente, quizás lo puede recordar, que en los primeros días de gestión alguien se le acerca al superintendente, una persona que había cumplido su pena, y le dice: mire, tengo la situación de que consigo trabajo, pero en ningún lado me abren una cuenta por mi historial. La superintendencia emitió una circular a finales del año pasado en el que dispuso una vía regulatoria para habilitar una cuenta básica, una cuenta más sencilla, con ciertas restricciones de montos que se pueden transar a través de esas cuentas, para que las entidades que crean que pueden ofrecer el servicio lo hagan, para abrirle el abanico de oportunidades de manera incluso más amplia a los usuarios. Porque aquí lo que tenemos que custodiar es
el derecho que tiene la entidad de hacer un proceso de debida diligencia y de entender el origen de los fondos y de cumplir con ciertas obligaciones frente al derecho que tiene el usuario de acceder a los servicios. Y básicamente lo que se hizo con esa circular fue un poco como buscar un punto común, tierra neutra entre esos dos deberes para que las entidades lo puedan hacer. Sin dudas, sabemos que son situaciones difíciles. ¿Qué les recomendamos a los usuarios y qué también les motivamos a las entidades? Que en la medida de lo posible, cuando no implique, vamos a decir, revelar información sensible que pudiese comprometer una investigación, porque tiene que ver con temas de lavado, por ejemplo, pero en la medida de lo posible, que le digan a los usuarios por qué no le pueden abrir la cuenta, para que el usuario pueda mejorar. Porque a veces de repente no me abrieron la cuenta, pero no sé por qué, entonces no sé qué tengo que cambiar. Si es que me faltó una carta de trabajo o que el trabajo que estoy presentando tiene un tema, o si fue que la referencia personal que yo di no era la adecuada. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Pues uno, preguntar. Cuando eso pasa, sí, puedo saber la razón por la cual se me está rechazando el producto, y si no se la dan, puede venir a ProUsuario, que nosotros les acompañamos también a tratar de identificar razones por las cuales puede estar teniendo quizás cierta resistencia para recibir productos en el sistema. Gracias, Juliana. La verdad que escucharte hablar nos demuestra en cada una de tus palabras el nivel de compromiso que tiene el departamento que dirige y la superintendencia de banco. No nos queda más que despedir, Juliana, porque el tiempo es implacable en televisión, pero no queremos despedirte sin antes comprometerte. Esto no es un programa para nosotros poderlo desarrollar en una hora. Esto significa que necesitamos parte 1, parte 2, y quién sabe si luego no comprometerte de manera rutinaria, que venga por lo menos una vez al mes a compartir tantas informaciones de interés que sabemos que es de mucha preocupación de los usuarios, y todos esos derechos que muchas veces nos son avasallados y que pensamos que no tenemos derecho a reclamarlo. Chicas, llegamos al final, mis queridas compañeras, y simplemente agradecerles a todos el favor de la sintonía y que pasen un feliz fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a la orden. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias igualmente. Feliz fin de semana.